Pensaba, Luis, ¿qué le espera a la iglesia después de Francisco? Viste que esta iglesia es una iglesia de revoluciones y contrarrevoluciones, entonces hay muchos que temen una oleada conservadora. Bueno, no sé si es fundado este temor. No, no es tan fundado porque los papados largos, y este fue relativamente largo, 13 años, Sí. Por la propia composición del Colegio de Cardenales, que es el que va a elegir al próximo papa, siempre. ¿Integrado por cuántos cardenales? 130 y pico. 139 creo que son, pero la mayoría tienen que tener menos de 80 años. Claro, para votar. Entonces, para votar. Entonces ahí se va renovando la cosa. Claro. Entonces cuando un papado es largo, de 13 años, Sí. hay mucha renovación y los papas eligen en general cardenales. Vos sabés que no se dice elegir ni ¿Cómo se nombrar, dice? se dice crear. Crear. Sí, Crear cardenales, ¿se los dice? Los cardenales son creados por el Papa. no sabía. Acá no hay plazo, Luis, ¿no? Es decir, se juntan. Bueno, acá no hay plazo, hasta que haya mayoría. Hasta que haya mayoría. 2/3. Eso Sí. se llama cónclave. Cónclave con llave. Cónclave con llave. Significa cónclave Con es con llave. llave. Se encierran ahí adentro. Se encierran ahí. Sin teléfono celular, sin sin nada. dispositivo, Ustedes sin saben, nada. ayer miraba un documental sobre Francisco, maravilloso, publicado por la televisión pública. La verdad que, discúlpenme, pero no me acuerdo bien quién lo hizo. Pero él explicaba cómo fue el cónclave. Su propio cónclave. Su propia cónclave y lo que le iba pasando a Bergoglio cuando iba caminando y veía que lo miraban, que de una mesa lo llamaban y le decían, vení, contanos cómo es Latinoamérica. Cómo se toma el mate. Claro, y él decía, ¿qué les pasa a todos? Y lo contaba de una manera muy graciosa, maravillosa, hasta que en un momento se subió a un ascensor, en un movimiento que hubo, y un cardenal le preguntó si tenía el discurso preparado. Y ahí se dio cuenta. Ay, Y él Dios. dijo, ¿de qué me habla este hombre? ¿Qué discurso? Y de a Bueno. poco se fue dando cuenta por distintas señales que se iban dando dentro de este cónclave al que hace referencia Ahora, Luis, ¿no? ¿quiénes van a estar ahí? Los cardenales creados mayoritariamente por Francisco. Hay Algunos 4 por argentinos. Benedicto. 4 argentinos en condiciones de Claro, votar. exactamente. Algunos por Benedicto y muy pocos quedan de Juan Pablo De Juan II, Pablo. porque tienen que tener menos de 80 años. Entonces, por más que estén vivos, seguramente son Ahora, más Luis, grandes. son 46 años sin papado italiano. Ahí va a haber una presión muy fuerte Claro, también. cierto, De los Ratzinger. 266 papas, el 266 era el propio Francisco, 212 Son fueron italianos, fueron italianos. Bueno, Entonces, hay había que va a haber una retroceder presión. antes de Juan Por lo Pablo menos que es europeo. II. Esa Por es la lo presión, menos. Claro. Claro, antes de Juan Pablo II había que retroceder un montón para encontrar un no italiano. no italiano, y claro. Juan Pablo II era europeo. Polaco. Polaco, alemán, alemán. argentino. El Eso- argentino había que retroceder hasta el año 700 para un no europeo. Un Claro. sirio había sido papa en el Mucho. 1300 y algo. ¿Y hay chances para un papa africano? Sí, claro. Sí, porque Sí, claro. también escuchamos en estos días, uno toca un poco de oído, que en general la Iglesia Católica Africana es muy conservadora, que está muy en contra de la agenda woke, por decirlo de alguna Claro, manera, o de las claro, posiciones claro. Estás en lo progresistas. cierto en eso. Ok, y que esto podría dificultar el ascenso de un papa Bueno, africano mira, por la afinidad de los que votan. Claro. La no afinidad en este caso. Te va a gustar esta A imagen, ver. mira. La iglesia Católica y el mundo, ¿no? Europa es el pasado de la Iglesia. Divino, pasado divino, vos vas, Esplendoroso. las galerías, los techos, los frescos, las columnas, pero es el pasado. La Iglesia está casi estancada en Europa entre los europeos. Estados Unidos es el banco, la caja. Vos sabés que con 5% de los fieles del planeta genera el 60% de la riqueza de la Iglesia. Ah, Porque los norteamericanos donan, claro. y donan mucho. Entonces, ahí hay mucha plata. Y eso da poder, Por obviamente. supuesto. América Latina y África es el presente de la Iglesia. Ahí está creciendo la Iglesia en América Latina, peleando mucho con los evangélicos. Mucho. Mucho. Que hacen mucho trabajo social, Mucho. inclusión. África están trabajando mucho a la Iglesia Católica. Y el futuro es Asia. Ah, Porque en Asia casi no hay, salvo algunos países musulmanes y Filipinas como católico, el resto no son de las religiones monoteístas, ni musulmanes ni cristianos. claro. Entonces bueno. hay espacio
y viven nada más ni nada menos que los indios, los chinos, chinos, o sea, la mitad de la Japón humanidad. son pocos, pero tampoco son Sí. católicos. La ¿Cuándo mayoría. se puede empezar a Sintoístas hacer y budistas. un poquitito de nombres, Luis? ¿O todavía es muy prematuro? No, es medio pensar? prematuro. Hay el arzobispo Tagle de Manila. Sí, sí. Ahí hay posibilidades si es que apuestan al futuro. Bergoglio descansa tranquilo porque firmó un concordato con China. ¿Y A eso ver. qué significa? Concordato es un acuerdo que firma el Vaticano con otro país, Sí. como país con país. Pero lo firmó con China, con los comunistas chinos. Suena raro. Sí. El Vaticano firmando algo, acordando con Xi Jinping. Los jesuitas hace 500 años casi estuvieron ahí de convertir al emperador chino al catolicismo. Un jesuita, Matteo Ricci, integró la corte del emperador chino Ujú. y estuvo ahí de convencerlo de que se volviera católico. Como Constantino, el romano, el emperador romano, se había convertido 1500 años antes y eso cambió la historia para siempre. Perdón, nombraste a Matteo Ricci y se me hizo inevitable mirarlo a Horacio Ricci, porque quizá, Marina, tenemos en nuestra mesa alguien Línea directa que se sentó, digamos, con el hombre de la chino. corte, Casi. el italiano en la corte china. Tu tatarabuelo, Mi tatarabuelo. tu tatarabuelo casi convierte al emperador chino. Bueno, les quedó, ¿Y este esas- concordato entonces qué les contenido quedó la tiene? asignatura pendiente a los jesuitas. Sí. Dijeron, esa es una tarea que queremos hacer, evangelizar China. ¿Qué iba a hacer un papa, el primero jesuita de la historia? La tarea pendiente de los China. jesuitas. Se fue, empezó con China, firmó este concordato a través del cual se ponen de acuerdo el Partido Comunista, el gobierno chino, Sí, para decirlo Xi bien, Jinping. el gobierno chino y la iglesia en cómo se designan los obispos. Sí. Se ponen... Perdón, hay algo que de toda esta historia que me resulta fascinante. Si los que ponen la plata Son los los americanos. Estados Unidos y el futuro de la iglesia puede estar en Asia, con esta idea de, digamos, jesuita de intentar conquistar otros rumbos otros del corazones. mundo, ¿no? Bueno, bueno, ¿Cómo confluye ese mundo, Luis? pero la Iglesia Católica, ya te contesto, Facu, ha logrado en este momento ser prácticamente la única religión que está autorizada por el régimen chino a operar legalmente en China. Y mirá que hay espacio para crecer Sí, ahí. claro. Hay solo 10 millones de católicos en China, sobre 1.500 millones de personas. Imagínate, para crecer, Muchísimo. tienen muchísimo para crecer. Y pueden exhibir cruces, que antes el comunismo se lo prohibía, entonces las iglesias Claro, se porque pueden el comunismo es identificar. ateo. El comunismo Claro. es ateo. Es ateo claro. por definición, Ateo por definición. doctrina. Exacto. Claro. Entonces hay 1.500 millones de personas que no conocen religión alguna prácticamente. muy impresionante o muy lo que estás contando. O muy poca ¿Vos religión. crees que esos 10 millones, que es poquísimo realmente? Porque Es poquísimo, va a crecer, seguramente va a Puede crecer. Bueno, Filipinas es como una especie de caballo de Troya del cristianismo en Asia. Asia. Está Claro. al lado de China. ¿cómo es el vínculo entre Filipinas y China? Es bueno, pero Filipinas es católica porque fue colonia española. Claro, de hecho Es como- se habla español. Es como si fuera un país más de América Latina, Filipinas, sí, en claro. cierta Claro. forma. Bueno, ahí está el legado de Francisco, por eso está tranquilo. Y nos equivocábamos todos los argentinos que creíamos que él estaba pendiente de los 22 minutos que le daba a Cristina y los 14 a Macri. Sí, la grieta, la no sé berretada qué, nuestra, ¿no? o el rosario que le mandaba A Milagro que mandaba Sala o a Vudú. Jujuy, o no sé qué, o a la cárcel. Y en realidad Francisco estaba en otro tema. Sí. Estaba mucho más arriba. Nunca nos enteramos. Nunca nos enteramos. O porque nunca valoramos, o terminamos de O valorar. también estaba en todo. Bueno, o sea, pero porque el Rosario También se lo dio. se lo dio, Claro. recibió a la cúpula de la CGT. Bueno, pero no era la los prioridad. 14 minutos y la mala cara a Macri se la puso. Se la o sea, puso, sí, y sí. uno no hace un juicio de valor, describe, porque Sí, es eso parte de la cierto. historia. Eso es El cierto. perdón incluso al propio Milei después de todo lo que se dijo. Sí, porque sí, en muy después poco tiempo. Uno le dijo maligno y Francisco lo No, asoció pero, con el nazismo. Por supuesto, a y no Milei. nos olvidemos el cierre de campaña del Movistar con Bécar Varela. No, Bécar Varela no. Con Venegas Lynch, Lynch, perdón. hijo, Alberto Perdón a la Venegas familia Lynch, hijo. Bécar Varela. Sí. Había una copa en Sí, 1900. sugiriendo la ruptura de la relaciones diplomáticas ruptura, con el Vaticano. como había hecho Roca con el Vaticano, mezclando aquella ley de... Bueno, en fin, la cuestión de Roca y la educación, quitándole la educación... La educación laica. La educación laica. Digo, pasa todo esto... así fácil, Luis, ¿en qué mundo estamos hoy? ¿Es un mundo más conservador, Bueno, más proclive a las guerras, menos es proclive...? un mundo más disruptivo. Me parece que tiene que ver con las redes sociales y todo. Y ya el Papa fue un disruptivo Sí, antisistémico. Esto lo veníamos marcando. 3 años antes que Trump, digamos.
dentro de lo que la Iglesia tolera. Por Con el supuesto. @pontifex. Claro, ¿no? Que ya era fue su cuenta bastante de- discutido. No, y el hecho de que fuera del confín del mundo, ¿te acordás? Un papa del fin del mundo, Sí, sí. que llegara a Roma y pateó el tablero. Sí. Y ese sí que es un sistema, ese sí que es una casta. No en todo pateó, perdón, Luis, no en todo pateó el tablero. Yo entiendo que en este graph que ponemos, que es el argentino, el papa argentino que cambió la iglesia, estoy de acuerdo, que abrió la iglesia en varios aspectos, estoy de acuerdo, que fue flexible en su postura, pero hay algo que no negoció. El aborto no lo negoció. No. No lo negoció. Con el tema del aborto él fue inflexible, fue terminante, Bueno, fue y la tajante. Iglesia en eso Y es verdad no- que flexibilizó y lo vinculó casi todo lo anterior. todo ¿no? lo anterior. Posición sobre la homosexualidad, Pero me parece el que no todo. binario. El aborto va a costar. Perdón, El lo transgénero. del aborto, Sí, sí, sí. te consulto, Luis, ¿es una postura de la Iglesia como institución o es algo de, prácticamente, no vas más a del encontrar- Papa Francisco? no hay No fisura vas a ahí. encontrar ningún O sea, el Papa que sacerdote venga tendrá la misma postura. va a tener digamos, en el seguramente tema. la misma Sí. postura. Ahora, fue un pateó tablero dentro de lo que la Iglesia permite, entiendo Sí, lo que vos claro. decís. Claro. La Iglesia siempre, hace 2000 años que funcionan los muchachos estos. Están ahí en Roma hace 2000 años, o 1700 Sí, sí. en Roma, ¿no? Y tienen algo de poder y entienden algo y siguen representando al 20-25% de la humanidad, Claro. Es enorme. Llenan un vacío muy ¿Qué importante te en el parece? corazón o en el ¿Qué te cerebro de parece? todos nosotros. Pero saben que la frazada es corta. Entonces la corren un poquito para acá, calientan un poquito ahí y después corren para el otro lado porque no quieren tener escapes, cismas, Sí. por un lado, por izquierda o por derecha. O por Ya derecha. existen, ¿no? Existen, Sí, sobre sí. todo de La derecha, crisis. se les Bueno, van los claro. La conservadores. iglesia evangélica es parte de ese Es sistema parte, que se describís. enojaron en Claro, un momento, obvio. Lutero, y así se fue. Sí, claro. Los protestantes Los se fueron. protestantes y los evangélicos. Bueno, súper interesante. me quedaría toda la tarde Yo también, escuchándolo a pero Luis. decí que tenemos muchos más temas. Gracias Mucho por haber más. venido. Bueno, Un gracias, placer, al Luis. contrario, un gusto. Un placer tenerte acá. Gracias. Tenemos que ir a una breve pausa, Sí. pero a la vuelta está el doctor Tripolone con novedades sobre